Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de febrero. ¿Cómo están? Espero que bien. Después de una semana yo sigo aquí, como verán, porque estoy vestida exactamente igual y porque estoy exactamente igual. O sea, ni siquiera me he levantado, así que para mí sigue siendo... Es una especie de paradoja espacio-tiempo la que ustedes están viviendo en este momento. Voy a seguir con los otros 5 libros que leí durante el mes de febrero. El último, recomendación de ustedes. Y además, no se me pierdan el final de todo, porque en vivo voy a sacar un papelito de la cajita, de la latita, y van a enterarse de qué libro recomendado por ustedes voy a leer durante el mes de marzo. Así que bueno, empezamos. El siguiente libro que leí durante el mes de febrero fue Vida de familia, del escritor hindú, pero luego radicado en Estados Unidos desde muy chico, Akhil Sharma. Aparentemente, según lo que te vendía la editorial, o la sinopsis del libro, sobre una familia hindú que tiene que migrar a Estados Unidos y, bueno, cómo es esa nueva vida y la adaptación a un país y una cultura totalmente distintas. Y, bueno, al mismo tiempo también habla sobre los lazos familiares y cómo estos lazos se ven movilizados por algo que sucede dentro del seno familiar. Bueno, esa última parte tiene razón. La editorial tiene razón de haberlo promocionado de esa forma, pero la parte que tiene que ver con la adaptación a la vida en Estados Unidos y lo que significa ser inmigrante, qué sé yo, es realmente un poco, está como de adorno, no está demasiado profundizado el tema. Habla un poco así como el pasar de la cultura hindú. Es muy anecdótico realmente lo que tiene que ver con el desarraigo y bueno, lo que yo estaba esperando y buscando en el libro realmente. Y después lo que tiene que ver con esto de la familia y estos lazos familiares que se remueven o movilizan porque ocurre una tragedia, eso es cierto. Pasa algo, digamos, bastante terrible dentro del seno familiar que hace que, por supuesto, toda la familia se tambalee, se movilice y trate de adaptarse a la situación nueva que tienen que vivir. Pero la verdad es que el libro me pareció terriblemente superficial. Un libro que no me dejó nada, que en un punto me empecé a preguntar para qué estaba escribiendo lo que escribía el autor, cuál era el fundamento o el fin del libro, porque parece como que perdiera el rumbo. Empieza teniendo una dirección y después llega un punto en que uno está leyendo porque sí. Y la historia termina también, pero de la manera más insólita y sin sentido y sin ningún tipo de cierre real, que también da la sensación de que el escritor perdió tanto el rumbo que llegó a un punto que dijo, bueno, nada, naufraguemos, lleguemos hasta acá, tiremos todo por la borda y se terminó. No fue una buena experiencia de lectura, la verdad. El siguiente libro que terminé durante el mes de febrero, y es otro de los libros en los que a lo mejor me explayo un poco, y fue gracias a una lectura conjunta que propuso Marta del canal No Solo Clásicos y que a mí me dio el empujón que necesitaba para poder leer este clásico del terror y de la literatura, que es nada más y nada menos que Drácula, del escritor irlandés británico Bram Stoker. Libro publicado hacia finales del siglo XIX, creo que es de 1898, si mal no recuerdo, que bueno, que marcó un hito en la literatura, un hito en el terror y un hito con respecto a la historia de Drácula. Si bien tiene bastantes antecedentes, como la misma Carmila, que yo hablé de ella hace poco, es un libro que es bastante original y que, bueno, se entiende, digamos, que se haya convertido en un clásico. La lectura conjunta estuvo muy interesante, lo que pasa es que yo me desfasé absolutamente. Hubo un momento en que no fui al día con la lectura y después lo leí y lo terminé mucho antes. Entonces casi no pude participar. Participé la primera semana y ya después no pude participar. Yo soy muy, muy mala con las lecturas conjuntas. Esto no quiere decir que el grupo de lectura haya sido malo, ni mucho menos, todo lo contrario.
soy yo. O sea, el problema soy yo. Esto de el problema no sos vos, soy yo, créanme que en este caso realmente es cierto. Yo no soy buena para trabajar en equipo, soy una persona muy solitaria en ese sentido y me gusta leer a mi ritmo y sobre todo me cuesta mucho comentar mientras voy haciendo el proceso de lectura. Necesito terminar y tomar una distancia del libro y recién ahí entonces poder sacar mis conclusiones y hacer mis lecturas sobre el libro. Entonces, claro, comentar mientras voy leyendo es como que no tengo nada interesante para decir, salvo sí, me pareció bueno, me pareció malo, no me gusta, sí me gusta y bueno, nada, eso no aporta nada. Así que bueno, más allá, digamos, de la experiencia de la lectura conjunta, que además no es que es nada nuevo para mí, yo sé que a mí no me gusta estar en club de lecturas, la experiencia con Drácula también fue bastante extraña. Vamos a partir de que me empezó pareciendo un libro espectacular. La atmósfera que consigue Bram Stoker es impagable, buenísimo. Te mete totalmente y te hace sentir ese terror gótico maravilloso de paisajes, sobre todo muy, muy umbríos y al mismo tiempo salvajes, pero hermosos, como es la zona que te describe el castillo de Drácula, el castillo en sí mismo. Me gustó mucho todo lo que estaba ambientado en los Cárpatos y no me gustó tanto lo que después pasa a ambientarse en Inglaterra, si bien está muy bien. O sea, en cuanto a la parte de ambientación es espectacular. Es como una película. Me gustó mucho cómo está pensada la narración, porque está planteada a través de registros que o son diarios de los personajes, o son cartas que se mandan entre ellos, o son incluso artículos periodísticos, o esquelas, o bueno, publicaciones de algún tipo, registros. Y es muy interesante porque le da un colorido muy particular y sobre todo una paleta, como si fuera una especie de gran mosaico que entre todos estos registros uno va formando la historia y me pareció muy muy interesante, un recurso que me gusta mucho a mí en general las novelas epistolares, que yo no diría que esto es epistolar, tiene mucho más que novela epistolar, me gustan mucho, me gustan. Así que bueno, la primera parte del libro me encantó. Me encantó, a pesar de saber de qué se trata Drácula, de conocer la historia y de que, bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente. De todas maneras, consigue entretenerte, consigue interesarte, transmitirte ese terror. Pero pasa que, bueno, a lo largo del desarrollo, y esto me pasa mucho a mí con la literatura del siglo XIX, particularmente con la literatura inglesa, la victoriana, hay un punto en que los libros se hacen chicle. Y que llega un punto que uno dice, ay, concluí por favor, no extiendas más el relato porque se pierde esa fuerza, es como se va diluyendo, bueno, es un poco lo que me pasa con Dickens, que llega un punto que necesitas que concluya. Y esto me pasó a partir de la segunda mitad del libro, no tanto, un poquito más de la segunda mitad. Las últimas 150 páginas, es un libro bastante largo, en mi edición tiene 600 páginas. Y también tiene una letra chica. Esta es la edición de Austral, que aclaro, es muy buena la traducción. El traductor es Juan Antonio Molina Foix y la verdad que está muy bien. Y se extiende, en las últimas 150 páginas llega un punto en que uno necesita que la historia se termine. Se vuelve muy monotemático y sobre todo cambia mucho el foco de la narración y termina siendo un libro sobre religión, una cosa muy rara, y sobre la fe y Dios y la representación de lo bueno y la luz que es el cristianismo contra lo oscuro y lo medieval y sobre todo lo extranjero que tiene que ver con Drácula. Y hay realmente como dos mundos que él contrasta, que por un lado son el mundo de la racionalidad y de la ciencia y de la modernidad, que es lo bueno y lo positivo, digamos, y que representa el grupo que combate a Drácula, digamos, obviamente liderado por Van Helsing. Y por otro lado, la irracionalidad, la superstición, el oscurantismo y lo antiguo, que vendría a ser lo que representa a Drácula y su pueblo.
Y termina, como siempre en la literatura victoriana, viendo una moralina de fondo que llega a ser recalcitrante. Y que uno se pregunta, ¿hasta en los libros de fantasía y de terror me tenés que decir cómo tengo que vivir? Porque bueno, ya está. O sea, y no solamente con respecto a eso, con respecto a cómo deben comportarse las mujeres, qué es una mujer bien en contraste con lo que es una mujer mal. Cómo tiene que ser la pareja, qué tengo que yo esperar de mi maridito y hacer para mi maridito, cuál es la conducta correcta moral de cualquier ser humano, qué es correcto en la amistad, cuáles son los valores éticos y morales de una sociedad como corresponde en contra de la que no corresponde. Y ya llega un punto que uno dice, bueno, es que hasta en esto me estás diciendo cómo tengo que vivir, me estás aleccionando, que eso se observa mucho en los libros de la época victoriana. Bueno, en la mayor parte de los libros. Hay libros, por suerte, que no. Y bueno, resulta cansino. Ya llega un punto en que ya uno quiere que la historia se concluya. Por otro lado, hay muchas incongruencias en esta historia. Tiene incongruencias, que uno se las perdona a Bram Stoker, porque al principio, como está tan bueno, no importa. O sea, se dice, bueno, está bien, o sea, son como detalles, algunos no son tan detalles, pero uno lo siente como que son detalles porque en realidad la experiencia de lectura está siendo bastante interesante. Pero hacia el final, esas incongruencias empiezan a tomar caminos muy agrestes y llega un punto en que uno dice, bueno, pero esto no tiene ningún sentido, o sea, no, ¿qué pasó acá? Argumentalmente me tenés que explicar ciertas cosas de la historia porque si no, está haciendo agua. Y bueno, eso, unido a lo que acabo de decir, también hizo que la experiencia de lectura fuera como decayendo. Por otro lado, es interesante los simbolismos que él hace con respecto a la sangre, bueno, que es bastante obvia, que la sangre es vida, que la sangre significa un lazo muy especial entre una persona y otra, que dar sangre es un acto de absoluto amor y sobre todo de comunión. Y tomar sangre es todo lo contrario. Bueno, hay muchas alusiones y metáforas con respecto a la sangre, pero también con respecto a la ciencia. Me pareció interesante que él pusiera como, bueno, se nota que tienen toda esa esperanza puesta en la ciencia y que los avances científicos también significan luz, que la oscuridad no solamente es el caso de la oscuridad terrorífica, sino también de lo que tiene que ver con lo irracional. Y eso me pareció bastante interesante. Y por otro lado, bueno, hay cosas que lamentablemente Stoker sentó un precedente y un sello de lo que va a ser en general el género de terror, que es que indudablemente el protagonista o los protagonistas, o para ser protagonista de una historia de terror, tenés que ser estúpido. Estúpido a cuerda. Y eso es algo que en general pasa. Uno ha visto películas en donde dice, pero ¿por qué te vas a meter ahí? O sea, ¿qué persona normal, lógica y corriente se mete en un sótano que no tiene luz, que se escuchan cosas raras, que te han estado pasando cosas extravagantes? Bueno, es como, ¿a dónde está la muerte? Ahí voy. Bueno, esto es un poco lo mismo. Los personajes son tan tontos que al principio uno lo justifica, porque entiende que, bueno, a ver, hacerse la idea de que existe un ser como Drácula es un tema, sobre todo si sos una persona lógica, así que sos médico y yo tampoco creería si alguien me viniera a decir, mira, hay un vampiro entre nosotros que nos está matando. Sí, entiendo que al principio los personajes pequen de inocentes, vamos a decirlo de la mejor manera posible. Porque hay cosas que están viendo que suceden y que no tienen cómo justificarlas. Pero bueno, son todos muy, no sé, pasmados, qué sé yo. Pero ya cuando saben quién es Drácula, Van Helsing les ha contado, les ha dicho de qué se trata el vampiro, cuáles son los poderes que tiene Drácula, que además son unos poderes muy graciosos. Hay poderes que no han seguido después en la cultura vampirística y que son muy graciosos. Pero bueno, en una parte, que ya sabemos cuáles son los poderes de Drácula, quién es, para qué está, por qué está ahí, qué es lo que hizo con ciertos personajes. Con toda esa información, hay un personaje que los que han leído Drácula van a saber a lo que me refiero, que le empieza a pasar lo mismo que a otro previamente y nadie alrededor se da cuenta de lo que está sucediendo, pero que es que no tiene justificación. La taradez llega siempre hasta un punto en las historias en donde uno dice, bueno, es creíble, bueno, ya no. Porque lo que pasa es que él necesita de la taradez de estos personajes para continuar su historia. Y no puede ser.
O sea, hay momentos en que uno dice, pero son todos idiotas. ¿Qué pasa con este grupo? Este es el grupo que supuestamente es la representación de lo racional, de lo bueno y lo inteligente. Porque, además, como detalle, hacia el final de la historia, una de las cosas que pone como antagónico en Drácula no solamente es todo esto que ya sabemos, sino que encima Drácula, aparentemente, según Van Helsing, es estúpido. Tiene el cerebro de un niño. Pero no puede haber gente más estúpida que la del grupo que lo caza. Bueno, esas son las cosas que ya son más que incongruencias como para mí injustificables dentro de la trama. De todas maneras, no es un libro que me haya molestado para nada, me dio incluso gracia, esas cosas me han dado gracia, no me han molestado. Dentro de todo es un libro que disfruté, salvo estas últimas 150 páginas. Y sí me pareció que el final es bastante anticlimático. Porque además tiene esta característica de que nos pasamos páginas y páginas y páginas y páginas leyendo sobre qué van a hacer cuando se encuentren con Drácula y cómo hacerlo y las ideas de cómo llegar a ciertos lugares y estrategias y esto y lo otro y lo más allá y bla 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 y cuando finalmente se encuentran con Drácula son dos párrafos en donde liquida todo. Esto es bien de Homero Simpson, menos charla y más acción. Por favor les pedimos a los autores. Más allá de eso, bueno, vuelvo a decir que es una lectura que la pasé bien, no me parece la mejor lectura de la vida, no me parece que sea lo mejor que se ha escrito, me parece que la televisión y el cine ha hecho muy bien por Drácula y que también las reversiones modernas también han hecho bastante bien por Drácula y que sí está bueno como antecedente, pero bueno, no mucho más, nunca jamás lo elegiría como mejor libro del año, ni nada por el estilo. Cumple lo que promete. El siguiente libro que terminé durante febrero fue Domingo y Relatos, Crónicas y Recuerdos de Natalia Ginzburg. Es un libro que es muy muy cortito, que está publicado por Acantilado y que la verdad que fue una decepción. No voy a mentirles. Yo había leído de Ginzburg, ahora no me acuerdo el título, pero es algo que tiene por título Mujeres, la vida de las mujeres o algo por el estilo. Bueno, lo voy a dejar por ahí en foto. Que me había gustado mucho y que me había parecido muy interesante sobre lo que hablaba, cómo estaba escrito. Me había gustado mucho. Y entonces dije, tengo que seguir con Ginzburg. Acá no se consigue mucho esta autora, por eso es que compré este, porque era de las pocas cosas que se conseguían. Y, a ver, está muy bien escrito. Debería ser interesante porque tiene que ver con... bueno, hay una primera parte que son relatos ficcionales, pero que están como basados en memorias de la autora o en algunas vivencias de la autora que tienen que ver con la época de la infancia más que nada. Son relatos que están protagonizados por niños en su mayor parte. Y después hay una segunda parte donde sí es biográfico y son recuerdos, memorias, incluso hay un poema sobre la época de la Segunda Guerra y bueno, ella perdió a su marido, lo mataron durante la Segunda Guerra y vuelvo a decir que relatos que deberían haberme parecido interesantes porque es una época que me parece muy interesante y ella escribe muy bien, pero es que realmente no sé si yo no estaba en un buen momento cuando lo leí. Me aburrieron terriblemente, me pareció un libro densísimo a pesar de este tamaño. Tardé bastante en terminarlo. No me interesó la mayor parte de lo que leía. Creo que acá lo que falla es el trabajo editorial. Me parece que acá lo que hicieron fue como un rejunte de cosas no publicadas de la autora que no tienen sentido. Están acá puestas sin ton ni son. Se vuelve, incluso hay algunas historias que son repetitivas, o sea que habla exactamente de lo mismo, pero son historias separadas, porque claro, lo debe haber escrito en distintos momentos de la vida y ella no lo debe haber pensado para publicarlo todo junto. Por lo cual se vuelve bastante repetitivo el libro en ciertas cosas y de temáticas que siempre giran alrededor de lo mismo. Algunas historias que no tienen ningún sentido en sí mismo, otras que, sobre todo de las ficcionales, digo. Me pareció realmente, si yo tuviera que resumirlo, como cuando a uno le quedaron distintos restos de comida y agarra y hace alguna cosa mezclando todo eso y queda una cosa un poco ersatz. Bueno, me pareció esto el libro.
Así que, bueno, obviamente voy a seguir leyendo a Ginsburg porque me sigue gustando cómo escribe y me parece que esto no es culpa de ella, simplemente que son cosas que escribió a lo largo de la vida que, bueno, las publicaron así, como es famosa, y dijeron, bueno, vamos a publicar todo esto juntos. No sé, la verdad que no me llamó demasiado la atención. Bueno, y aquí viene el libro que leí gracias a ustedes, que lo leí gracias a Pame Fer, que me lo recomendó, creo que recientemente, y es Tuya, de Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina, que además es muy famosa porque es la escritora de Catedrales, si mal no recuerdo. En general creo que escribe policiales, me parece, si no estoy diciendo cualquier cosa, si no edito. Bueno, yo no tenía ni idea de este libro, o sea, no sabía nada sobre él, y es la historia de una mujer que por casualidad descubre que su marido la engaña a través de un papelito en donde hay un beso con rouge y una palabra que dice tuya. Bueno, me pareció un libro muy argentino, porque es uno de estos libros que utiliza del humor como herramienta de crítica social, pero no, no como tantas veces he hablado de Terry Pratchett, sino más que nada como herramienta de choque. Si han visto la película Relatos Salvajes, esto podría ser perfectamente uno de los relatos salvajes. Empieza siendo amable, o sea, realmente uno se divierte mucho al principio y sobre todo por la narradora, que es la antítesis de lo que está bien. Es un esperpento de personaje, con unas ideas retrógradas, machistas, espantosas. Es horrible personaje, pero al mismo tiempo, al ser tan desastre, es muy graciosa. Y ese humor justamente puesto en, fíjense, el desastre de este personaje, el desastre interno de este personaje, lo mal que está. O sea, obviamente no es un narrador fidedigno, ni es un narrador que sea la voz de la escritora, ni mucho menos. Todo lo contrario, es como por el contraste uno se da cuenta de a dónde quiere poner el foco de la crítica. Y realmente es que te matas de risa por las cosas que piensa, porque bueno, está todo mal. En la vida de esa mujer está todo mal. La cosa es que lo interesante que tiene es cómo va transformando esa historia aparentemente cómica, desopilante y ridícula en algo que ya después al final no te da mucha gracia. Y por eso digo que es muy parecido a Relatos Salvajes, porque Relatos Salvajes tiene eso, que es que uno se ríe, pero de repente se da cuenta de qué te estás riendo. Si lo que te está contando es bastante terrible, bastante difícil, pero te engañaron. Y eso es muy del humor argentino. Por eso digo que es muy argentina esta autora. Y eso, bueno, obviamente es argentina, pero es muy argentina lo que escribe. Porque esa manera que nosotros tenemos los argentinos de maquillar la desgracia, nosotros somos capaces de reírnos de lo peor que nos está pasando. Y menos mal que lo hacemos, porque si no, muchas cosas que nos pasan no podríamos sobrevivir. Y tenemos esa manera de trastocar las cosas y de convertirlas en algo positivo, entre comillas. Y es lo que sucede con esta historia. Me parece que quedarse en decir que es una historia que es divertida es quedarse en la superficie. Esta historia engaña, parece divertida, pero en realidad te está contando muchas cosas y te está diciendo muchas cosas que no son divertidas. Y ese golpe que te da en donde, te estás riendo, ¡pa! La bofetada, mirá a ver si te reís ahora, hace que uno, al contrario de lo que me pasó con Agatha Christie, de insensibilizarse, porque todo es tan tremendo, tan trágico y tan espantoso lo que cuenta, que llega un punto que uno dice, bueno, basta, hasta acá llego. Esto es al revés, yo estaba pasándola bien y de repente me encontré con lo que la autora realmente me quería contar. Me encantó. Muchas gracias por la recomendación. Síganme recomendando estilos de libros así. Me gusta mucho lo que estoy leyendo, la verdad, de lo que ustedes me han recomendado. Hasta ahora estoy muy contenta. Así que ha sido una muy buena experiencia. También un libro muy corto que se lee volando y que me parece que está muy bien. Está muy bien en lo que ella quiere realmente decirte. Otro libro disfraz. El último libro que leí durante el mes de febrero fue un libro escrito por el antropólogo Nigel Barley, que es británico, y se llama El antropólogo inocente, justamente. Es un libro de no ficción, que podría ser un libro de divulgación científica, ensayo, autobiografía, la verdad que no sé muy bien, tesis doctoral que se publicó después en Anagrama, una cosa muy híbrida y muy extraña.
pero trata sobre el viaje que hace este antropólogo a una región de África para estudiar al pueblo Dowayo, que es un pueblo perdido ahí y que no se sabía mucho sobre él. Y bueno, lo que tiene de interesante es que es un libro que está narrado muy para todo público, con muchísimo humor y un humor bastante desopilante y en algunos casos bastante obvio, pero que no deja de ser efectista y no deja de ser interesante para el lector que se quiere acercar a este tipo de literatura de no ficción, aunque realmente yo diría que ni te das cuenta que estás leyendo no ficción, parece sacado del invento de alguien o de la invención de alguien. Y bueno, trata sobre este pobre hombre con todo lo que significó llegar hasta África, sobre todo en cuanto a la burocracia del sistema, no solamente de África el continente, sino también de su propio país. Hace una crítica muy interesante a lo académico y al mundo academicista y a las universidades y lo que se supone que tenés que ser siendo docente. Yo que soy docente y que también me movilizo en el ambiente universitario, me dio mucha gracia todo lo que dice, porque parece que no importa las épocas y no importa los contextos, siempre pecamos de lo mismo. Y después también, bueno, te hablas obviamente sobre todo lo que él aprende o intenta aprender del idioma, de la cultura, de los rituales de la sociedad oguaya. Y me gustó porque realmente hice bastantes paralelismos con Chinua Achebe, con Todo se desmorona, porque están cerca de Nigeria y tienen cosas culturales muy similares. Y sobre todo el hecho de que te explicara esto del idioma fulani, que yo algo dije con respecto a Chinua Achebe, que el fulani es un idioma híbrido que se formó entre construir de manera africana las frases, los párrafos, etc. O sea, una estructura basada en el idioma africano, pero con palabras tomadas del extranjero, tanto franceses, holandeses como ingleses. Entonces, claro, queda un idioma muy raro, porque está construido de forma muy extraña y entonces significa cosas raras. Ahí entendí a qué se referían cuando decía que Chinua Achebe escribía pensando en nigeriano, a pesar de que utilizaba palabras del inglés. Me hizo cerrar un poco lo que yo había leído y esa sensación que yo había tenido, a pesar de que estaba traducido, de que estaba leyendo algo distinto. Me pareció bastante interesante. Hay algunas cosas que incluso no terminé de entender muy bien porque tiene que ver más que nada con antropología, pero realmente es que es muy sencillo, ¿eh? O sea, no es un libro que esté dirigido a antropólogos, ni que no pueda uno acceder a lo que él te explica. Lo que sí tiene muy interesante es todas las anécdotas que le pasan a esta persona viviendo en esa situación, durante un año viviendo en ese rodeado de los doguayos y viviendo fuera de lo que para él es la civilización. Sí le vi una mirada un poco europea blanca, eso no lo puedo negar, pero de todas maneras es un libro que se puede disfrutar. No sé si es un libro, lo han comparado con Gerald Darrell. Estas comparaciones que se hacen entre autores en general no suelen ser positivas. Yo no diría que es parecido a Gerald Darrell. Yo creo que Gerald Darrell es muy superior en cuanto al uso del humor y sobre todo en cuanto a todo lo que te cuenta, porque realmente uno aprende con Gerald Darrell sobre zoología. En este caso no es que uno no aprenda o aprenda, es más anecdótico. Es un libro como para pasar un buen rato, pero yo no diría mucho más. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la segunda parte del wrap-up de febrero, pero no se vayan porque... Escuchen porque hay mucho papelito acá adentro. Vamos a hacer el sorteo en vivo y en directo, a ver qué me toca leer. Lo que sí, no tengo acá anotado quién fue el que me recomendó, lo tengo anotado aparte eso. O sea, tengo un libro aparte donde escribo todas las recomendaciones, pero en los papelitos solamente está el título del libro. Así que bueno, ustedes, el que me lo recomendó va a saber quién fue, yo no. Ya después me enteraré. Y me toca Madre Noche, de Kurt Vonnegut. Me acuerdo del autor, no lo tengo escrito, pero me acuerdo que es él. Bueno, seguramente esto me va a interesar porque pertenece a mi género predilecto. Así que durante el abril, que voy a hacer el wrap-up de marzo, comentaré qué me pareció. Nos estamos viendo.